¿Cómo se relacionan la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final? ¿Es Jesucristo Dios? ¿Qué significa que Jesús sea Hijo de Dios? ¿Es Jesús igual a Dios Padre? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Para que honren al Hijo como honran al Padre. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Porque hacía estas cosas en sábado. El apóstol Juan menciona dos razones por las cuales las autoridades del judaísmo deseaban matar al Señor Jesús. La hostilidad inició porque, según ellos, el Señor Jesús quebrantaba el sábado, es decir, destruía lo que ellos enseñaban sobre él. El problema no eran las curaciones, sino que las realizaba en sábado, y solo por esto pensaron en matarlo. Vaya extremismo, qué dureza de corazón. También los primeros cristianos fueron perseguidos por cambiar su actitud hacia el sábado. La segunda razón es porque el Señor se hacía igual a Dios, mi Padre. El Señor Jesús da a conocer el tipo de relación entre Él y Dios, una relación particularísima y exclusiva. Al decirle Padre a Dios, el Señor expresa la realidad de haber sido eternalmente engendrado por Dios mismo, no creado, por lo cual recibe el tratamiento de unigénito, es decir, el único engendrado por Dios. Esta obra de generación del Padre hace que Cristo Jesús, como el Hijo, posea la esencia divina de manera completa, exacta, sin división, enajenación ni cambio. Esto significa que el Hijo posee vida en sí mismo, al igual que el Padre. De aquí la preexistencia de Jesús y su igualdad con el Padre, así como su conocimiento único acerca de Dios, como ninguno puede poseer. También Adán, los ángeles, Israel, David y nosotros los creyentes somos hijos de Dios, pero no en el mismo sentido que Jesús. Adán y los ángeles son llamados hijos de Dios en tanto son creación de Dios. Israel en virtud de su elección. David por cuanto es figura de Cristo. Y nosotros los creyentes a causa de la nueva creación en Cristo Jesús. El Señor Jesús es Dios, mientras que nosotros los creyentes solo somos participantes de la naturaleza de Dios, por su palabra y por el soplo de vida del Espíritu Santo en nosotros. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Era sabido entre los estudiosos judíos que la frase «descansó Dios» es un antropomorfismo. El filósofo judío Filón, contemporáneo de los apóstoles, negó un cese absoluto de la actividad creadora de Dios. Los rabíes Gamaliel II, Joshua
Eleazar ben Azarías y Akiva enseñaron que Dios actuaba como Él quería y eso no equivalía a quebrantar el sábado, porque el mundo entero es su dominio, el cual Él llena tal y como rebosan los cielos. Para los maestros del judaísmo, este privilegio sobre el sábado es únicamente de Dios y nadie es igual a Dios. Por esto, el Señor Jesús dijo: si mi Padre trabaja, yo trabajo. Él es el Hijo de Dios. Él es igual a Dios. Por tanto, Él, como Dios en la tierra, desconoce las normativas humanas que limitan las actividades a favor de las personas. Dado que Dios es su Padre, su norma de conducta es la misma de Dios. Si Dios trabaja, Él también. Y si lo hace en sábado, Él también. Dios ha continuado trabajando tras su reposo de la creación y sostiene el mundo aún en día sábado. Entonces es correcto en día sábado hacer el bien. Por otro lado, las curaciones son la obra que su Padre le envió a hacer y las autoridades judías no pueden oponerse. Se hacía igual a Dios. Esta es la segunda razón de las hostilidades de las autoridades judías contra el Señor Jesús, que se hacía igual a Dios. Descifraron muy bien que Cristo Jesús no solo se elevaba a la categoría divina, sino hasta el mismo nivel de Dios, significando que Él es su único representante, y consideraron esta afirmación como blasfemia. Ellos entendieron también las implicaciones de esta afirmación del Señor. Comprendieron que Jesús les decía que sus acciones se basaban en las acciones de su Padre, en la conducta de Dios, porque provenía de Él. Y entendieron que el Señor les declaraba que la doctrina que ellos enseñaban, por cuanto no tomaba en cuenta el bienestar de las personas, no era de Dios. De esta manera vieron cómo el Señor desacreditaba la autoridad de ellos al hacer curaciones en sábado, a pesar que se lo condenaban. Y vieron cómo el Señor menoscabó las limitaciones y las obligaciones sobre el sábado, porque ellos extinguían el derecho de las personas a la vida y al bienestar. Pero a ellos no les importaban las personas, solo su legalismo. Supieron también que el Señor les decía que Dios no estaba con ellos por cuanto ellos se le oponían. Sabían que Jesús les decía que su religión ya no era necesaria, ni siquiera como intermediaria, porque la fidelidad a Dios no requiere de preceptos a observar. Por esto, Dios, a través de Él, de Cristo Jesús y en Él, ha querido llegar al hombre de manera directa. Esto significaba que los representantes de la ley mosaica, sus intérpretes y custodios ya no eran funcionales y les estaba anunciando el fin de su control religioso. Aún más procuraban matarle. En vez de reconsiderar su postura y reflexionar sobre los señalamientos que el Señor Jesús les hacía, se obstinaron más. El que se hiciera igual a Dios fue un detonante mayor que el supuesto quebrantamiento del sábado, por lo cual el deseo de matarle se acrecentó. No querían reducir su control hegemónico, por eso querían eliminarlo, callarlo para siempre. Jesús era un sedicioso que había puesto en entredicho el prestigio de la institución del templo y la de ellos. El Hijo nada hace de sí mismo. El Señor Jesús, aunque está aquí en la tierra y está atado voluntariamente a las limitaciones humanas, habla como posicionado en el cielo y nos explica el orden de las cosas, establecido desde el inicio, orden por el cual el Hijo habla según el Padre. Los cristianos debemos permanecer en Cristo y el Espíritu Santo nos guía conforme a lo que oye que hay que hacerse. De esta manera, a semejanza de las relaciones familiares padre-hijo, el Señor Jesús describe su dependencia profética de Dios. Por esto, Jesús es la auténtica revelación de Dios, porque no actúa con independencia absoluta. Por tanto, su conducta debe considerarse como la actuación propia de Dios mismo. La actuación de Jesús como hijo es más admirable si la comparamos con la conducta de Caifás y con la de aquellos hijos de Dios que cayeron al actuar fuera de la voluntad de Dios. De aquí que debemos tener la mente de Cristo para hablar y sentir todos
una misma cosa. El Señor Jesús no es un hijo rebelde que se alza contra su Padre, sino que Él y el Padre son uno. Lo que hace el Padre, hace el Hijo. No lo hace por imitación, sino por sincronía y concomitancia. Por esto, Jesús enfatiza que lo que los judíos enseñan y practican no lo han aprendido de Dios. Por tanto, Dios no es su Padre. De aquí que la ley de ellos ya no es la misma de Dios. El Padre le muestra todas las cosas, por cuanto lo ama. No le oculta nada, sino que le enseña todos los secretos. La relación padre-hijo es una relación mayor y mejor que la de un maestro y su aprendiz. Mayores obras que ésta le mostrará. El Señor se refiere a la curación del enfermo de Betesda, que da origen a las explicaciones que ahora da. Según como el apóstol Juan va presentando las obras de Jesús, estas van poco a poco en aumento, mostrando obras cada vez mayores y ahora prometiendo otras superiores. En Caná libertó a la gente de los ritos de la purificación y les dio la alegría del vino del Espíritu Santo. Luego, en Jerusalén, limpió el templo de nuestro cuerpo y con Nicodemo nos ofreció nacer del Espíritu. Posteriormente, nos ofrece una relación tan íntima con Dios como la de una boda y nos brinda el Espíritu Santo sin medida. Y en Samaria llevó a muchos al arrepentimiento, limpiando así su templo. Y estando nuevamente en Caná, que recuerda la boda, mediante el siervo del centurión nos da vida o nuevo nacimiento tan solo mediante su palabra. Ahora, en Betesda, no solo concedió vida en sábado, sino también libertad, para que vosotros os maravilléis. También puede leerse para que gente como ustedes, refiriéndose a las autoridades judías que le adversan, cuya incredulidad les hace sorprenderse. Se maravillaban de la capacidad que los apóstoles habían adquirido por haber andado con Jesús y se sorprenderían al ver a Cristo Jesús como su juez. Como el Padre, así el Hijo. Ambos, de manera libre, independiente y voluntaria, a los que quieren dan vida, en el sentido de darles autonomía como el de Betesda y en el sentido de levantarles de entre los muertos. El Antiguo Testamento establece que solo Dios puede resucitar muertos. No obstante, los saduceos no creían que hubiese resurrección futura, pero los fariseos sí. En el Talmud se narra sobre un sabio de los judíos que dice de sí mismo ser descendiente de una persona resucitada. Y la segunda plegaria del Shemone Esre o Amidá, conocido como las 18 bendiciones, reafirma 3 veces la capacidad de Dios de dar vida a los muertos. El Talmud cuenta la enseñanza de Rabí Yohanan. Dios tiene en su mano 3 llaves que no concede a ningún representante suyo: la llave de la lluvia, la llave del vientre materno y la llave de la resurrección de los muertos. Y respecto del Mesías, algunas autoridades judías decían que obtendría de Dios la autoridad para resucitar muertos, aunque otros lo negaban, diciendo que el trabajo del Mesías era reinar y nada más. Pero el Señor Jesús, presentándose a sí mismo como el Mesías, el Hijo de Dios, afirma que no solo remedia las enfermedades, sino que al igual que su Padre, Él también puede resucitar los muertos y lo hace como Él lo desee. No solo resucita de la muerte espiritual producida por el pecado, sino de la muerte física, así como también lo hará en el día del Señor, cuando al final de los tiempos resucitará a unos para vida y a otros para condenación. A los que quiere, da vida. Dios resucitó a Israel de sus huesos y los sacó del sepulcro y prometió revivirlo en 2 días y levantarlo al tercero para vivir en su presencia. Por esto, Cristo Jesús, al igual que el Padre, sin previa presentación, sin la participación de un intermediario e incluso sin expresión de fe, devolvió la vida al enfermo de Betesda y no solo le dio salud, sino que también le concedió libertad. Y con él
Jesucristo demuestra estar dispuesto a dar vida a todo un pueblo muerto y libertad a toda una tierra sojuzgada, simplemente porque quiere, porque le nace del corazón, porque en Él está la vida. Ahora bien, cuando dice a los que Él quiere da vida, no implica acepción de personas, porque Él ofrece vida a todos, sin discriminación. La frase a los que quiere da vida implica su absoluta libertad de acción, especialmente en un contexto judío sabático. El Padre a nadie juzga. El tema de la vida concedida en un día sábado llevó a la igualdad entre el Padre y el Hijo. La igualdad entre el Padre y el Hijo llevó a la resurrección de los muertos y al juicio al final de los tiempos. Porque juzgar y dar vida es una actividad común del Padre y del Hijo. Y conceder vida eterna es ejecutar juicio contra el diablo. El objetivo del Señor, al mencionar estos temas, era establecer su carácter mesiánico, porque Él es el Hijo de Dios, en el sentido de igual a Dios. Todo el juicio dio al Hijo. No es Dios Padre quien realizará el juicio final. El que juzgará a vivos y a muertos es Cristo Jesús, y lo hará al momento de su segunda venida, pues su regreso es para juicio. El juicio final es la razón de ser de su segunda venida. De ahí la necesidad de la resurrección de los muertos. Como se puede ver, son tres grandes sucesos concomitantes: su segunda venida, la resurrección de los muertos y el juicio final. No serán varios juicios, sino uno solo, en el que se juzgará a los creyentes de primero, por lo que los muertos en Cristo necesitan resucitar primero. Este primer bloque del tribunal de Cristo no es para verificar la salvación de los creyentes, sino sus recompensas. Inmediatamente después, el Señor juzgará a los impíos, y en este segundo bloque, los creyentes participarán del juicio contra los incrédulos. Pero en todo el proceso del juicio, los santos ángeles asistirán al Señor. Habrá grados en el castigo de los impíos, en el sentido de intensidad, no de duración, pues el castigo es eterno. El juicio final concluirá con la destrucción del mundo, compuesto por los que no creen, esa multitud impía, extraña y hostil a Dios. El fin del mundo es el fin de esta época, dominada por el pecado y la maldad. El fin del mundo no es el cambio de una era zodiacal a otra, como pervertidamente quieren hacer creer las doctrinas de demonio, sino que es el fin del período conformado desde Adán hasta el día que el Señor venga. Luego se dará lugar a la renovación de los cielos y la tierra. Pero, mientras tanto viene el Señor Jesucristo, la Biblia establece el carácter de Dios como juez sobre la tierra, por lo que la perspectiva futura del juicio final no niega el actuar judicial de Dios en el presente sobre individuos y sobre las naciones. El Señor castiga el mal y recompensa el bien actual. La conciencia humana da buen testimonio de este hecho. Por eso dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este actuar judicial de Dios no tiene relación con las cosas buenas o malas que nos pasan como resultado natural de nuestras propias acciones, excepto las muchas veces en que los cristianos vencemos el mal con el bien, como práctica de la justicia de Dios, si se sufre injustamente. Honrar al Hijo como al Padre. Aquí también hay una afirmación de la obra mediadora de Jesús. La base de la honra al Hijo es que Él es juez de vivos y muertos y que ha sido Dios mismo, su Padre, quien le ha puesto como tal. Y la base de su nombramiento es que Él, por ser el Hijo del Hombre, se ha humillado hasta el nivel de siervo de la humanidad y por ella fue crucificado. Por lo cual Dios
le exaltó hasta lo sumo. A través de la honra que tributamos al Hijo, estamos honrando al Padre, porque el Padre, para sentirse honrado, quiere que honremos a su Hijo. Dios Padre está en la tierra a través del Hijo, así como a través del Hijo estamos nosotros mismos en el cielo ante el Padre. Significa pues que quien aborrece al Hijo, aborrece al Padre, y quien niegue o confiese al Hijo, niega o confiesa al Padre. Es imposible dar gloria a Dios excluyendo a Jesús, y solo a través de Cristo Jesús podemos nosotros llegar al Padre. Durante la historia humana, muchos han sido verdaderos representantes de Dios en la tierra. Profetas como Noé, sacerdotes como Melquisedec y reyes como David, pero ninguno podía ser honrado al mismo grado que Dios, mucho menos los dioses falsos. Bien le entendieron los maestros judíos cuando pensaron que blasfemaba por hacerse igual a Dios y no le creyeron. Pero para nosotros, los que creemos en Él, su afirmación no es blasfemia, es la verdad. De esta misma manera, quien nos reciba o rechace a nosotros cuando les predicamos la palabra de Cristo, recibe o rechaza al Señor Jesús. Porque así como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros los creyentes somos uno en Dios. Y así como el Padre ama y envió a su Hijo, así el Hijo nos ama y nos envía a nosotros. Y nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos quién está en la verdad y quién en el error.